Estimados estudiantes del curso Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. Retomamos las actividades académicas luego del paro que afectó el desempeño o el transcurrir académico durante el 2021, y en esa medida entonces vamos a revisar algunas temáticas que hemos abordado a través del curso. La primera de ellas fue el modelo de estrategia del Océano Azul. Iniciamos con este modelo dado que el discurso que explica la diferencia entre los océanos azules y los océanos rojos es un discurso que logra condensar en 2005 todo ese acervo teórico que se empezó a compilar desde la década de los 60 sobre la diferenciación y lo que sería la competencia y la forma de competir de una empresa en el mercado, de una organización. En esa medida entonces logramos conocer algunos conceptos que tienen que ver con esa formulación de ese tipo de estrategia y los mecanismos de análisis en esa formulación, que serían establecer un cuadro estratégico para poder entender los conceptos de la curva de valor. Ese concepto es fundamental, establecer unos criterios, unas variables que me permitan leer los atributos de mi producto o servicio frente a los de un contexto, y más que fijarme en ese contexto es extender esa curva de valor hacia otros atributos, más que fijarme en cómo quitarle la torta de mercado o cómo participar con unos competidores, es extender esa curva de valor para que mi producto o servicio encuentre nuevos mercados. En esa medida entonces, luego de ese análisis del cuadro estratégico se pasa a un esquema de las 4 acciones que permite, luego de identificadas esos nuevos atributos y cuáles de ellos sacrificaré, entrar a definir acciones sobre cuáles de esas variables o atributos debo eliminar, cuáles hay que reducir, cuáles hay que incrementar y cuáles hay que crear para establecer un nuevo mercado, un océano azul, y dar un paso hacia las condiciones de mejora de la organización, hacia una diferenciación para que se sostenga la organización en el mercado, que es realmente el objetivo de la planeación estratégica en esencia. Se habla también entonces de lograr sostener ese enfoque, esa diferenciación, mandar ese mensaje claro, contundente, de cómo es que nos hacemos diferentes frente a otros competidores o frente a lo que es el nuevo mercado, cómo es que nos reconocemos en ese nuevo mercado. En esa medida entonces también pues existe un mecanismo de implantación o implementación de esa gerencia de esta estrategia, es decir, hablamos de los modelos tanto en su planeación como en su gerencia, y la gerencia acá se trata de entender cómo se plantea un cronograma específico con responsabilidades para operar la matriz, crear, incrementar, reducir, eliminar. Ese realmente es el esquema básico bajo el cual funciona la gerencia de este tipo de estrategia. En esa medida entonces se asignan unos responsables, se asignan unos recursos para implementar las transformaciones dentro de la organización que nos van a llevar a diseñar una nueva estructura para captar lo que es la transformación organizacional que me permita ampliar hacia esas nuevas variables, hacia esos nuevos atributos, y que me permita captar ese interés del nuevo mercado, que es donde me voy a introducir y donde va a generar rentabilidad y sostenibilidad mi decisión estratégica. El seguimiento a esa implementación, a ese cronograma, a esos presupuestos, a esas iniciativas de la matriz crear, incrementar, reducir, eliminar, es
el mecanismo de hacer esa evaluación y la verificación constante de los cambios en la curva de valor, que va a ser el objetivo principal hacia el cual se orienta esa transformación. Entonces, verificar que sí se está dando ese cambio y que esa curva de valor se alcanza a partir de estas acciones que se llevan a cabo en esta matriz. Eso entonces es el resumen del primer tema, en el cual vimos que al final el Balance Scorecard se puede utilizar como un mecanismo armonizador de ese cumplimiento de esa transformación, pero teniendo en cuenta que esos aspectos que transforman la organización se traducen en indicadores que son indicadores de aprendizaje y desarrollo, que va a ser lo que sucederá con esa transformación del océano azul, para que luego se modifiquen los procesos internos y posteriormente el cliente va a recibir una satisfacción que le crea un escenario distinto, un escenario que lo vamos a llamar océano azul, y que nos va a dar una mayor rentabilidad y por lo tanto un cambio en las variables financieras. Ese es el paralelo que hicimos en ese primer parcial. En el segundo parcial entramos en el modelo tradicional, en el modelo americano, en el que muchas organizaciones están hoy en día trabajando y donde probablemente muchos de ustedes van a tener que hacer parte como contadores, asesores o como proveedores de información o como parte de una junta directiva donde se van a tomar decisiones estratégicas. El tema es que allí pues, la formulación proviene de los mismos preceptos o de los mismos elementos de entrada, que son la misión de la organización, el quehacer, la meta general, que es esa visión en el largo plazo, unos valores establecidos, básicos, que definen esas características que reconocen y diferencian la organización, y las aspiraciones de los stakeholders o inversionistas, clientes, proveedores, sociedad y Estado, que se traducen en la misión básica, en el mandato que va a definir la razón social de esa organización. En esa medida entonces existen unas herramientas para realizar unos análisis externos e internos, y desde allí comenzamos a esbozar el acercamiento a las herramientas que instauró Michael Porter a partir de el análisis de los trabajos de la década de los 60 y los 70 en torno al tema de diferenciación o ventaja competitiva, el desarrollo de la ventaja competitiva. En esa medida entonces tenemos el análisis político, económico, social y tecnológico. Tenemos que para cada uno de ellos existen unas variables de interés que hay que revisar en torno al producto o servicio que ofrezco y que puedo establecer dentro de una tabla de Excel o algún mecanismo que me permita identificar en ellas unos aspectos a afectar, indicadores, unos aspectos que puedan tener un impacto sobre mi producto o servicio. En esa medida entonces se define si el impacto es positivo o negativo, se comprueba contra un grupo de expertos que puede ser la misma junta directiva, y ese análisis político, económico y social pasa luego por un filtro que sería el filtro del análisis de diamante competitivo, que reduce un poco más el margen de observación general a un margen de observación territorial o de entorno, que sería el margen de la estructura, estrategia y rivalidad entre las empresas. Y es allí donde me permite ver de manera más cercana esas variables PES, cómo se convierten en un elemento que condicionan los factores de producción en mi entorno, que es un concepto económico,
cómo se verifican las condiciones de los factores de la demanda, cómo se afectan esos factores, cómo hay unos sectores conexos en ese contexto que determinan también mi probabilidad de éxito o mi probabilidad de fracaso en ese margen de competencia y definición de ventaja competitiva. Hay unos eventos fortuitos que, por más aleatorios que se puedan ver, hay que tener en cuenta. Hay eventos fortuitos, por ejemplo el de la pandemia. Desde hace muchos años ya se venía advirtiendo, desde el año 93 con la fiebre porcina, con la fiebre aviar, con la gripe aviar, en el 95 la vacuna contra la influenza H1N1, en el año 2002 cuando llegó SARS-1, en el año 2012 cuando llegó MERS. Ya había una previsión de una latencia de pandemia, entonces ya habían allí unos eventos fortuitos que se podrían esperar, y vean, nos llegó en ese momento el COVID y nos mostró que no se trata de la gran sorpresa de que sean imprevisibles, hay una cierta previsibilidad de esos eventos y por lo general son irresistibles. Por más previsible que era una pandemia, nosotros no podíamos resistirnos a que sucediera. Sucedió. Y es un evento que nos permite entender cómo el azar juega de una manera particular sobre las decisiones de la organización. El asunto entonces es establecer allí otra metodología, otros mecanismos. Hay unos documentos donde ustedes pueden corroborar, también definir y ordenar esto por características, adjuntar una descripción, establecer unos indicadores de dónde se tomó y cómo pueden afectar positiva o negativamente nuestros propósitos como organización, como producto, como servicio, como proyecto, porque ese análisis externo o interno se puede aplicar para una organización como para un proceso, como para una nación. O sea, son análisis que le permiten implementaciones en diferentes niveles de la sociedad, que son de carácter corporativo o que son organizaciones públicas, pero que pueden ser analizadas bajo este tipo de esquemas. Entonces esto es parte de lo que son los análisis. Ya luego la lupa se hace mucho más eficiente y mucho más amplia. El zoom se nos posa en las fuerzas del mercado y nos permite ver el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de los nuevos competidores, de los productos sustitutos actuales y potenciales, la rivalidad entre las empresas del sector, la competencia en el mercado, y para ello también pues entonces existe un esquema para coordinar la depuración de estos datos. Entonces, en esa medida hay unas herramientas que nos permiten entender nuestro entorno y definir qué amenazas o qué oportunidades surgen a mi producto o servicio en ese entorno. ¿Cómo reconozco mi entorno? ¿Qué tan claro tengo esta visión del entorno? Las empresas norteamericanas suelen hacer esta revisión en los meses de enero o febrero de cada año, donde el invierno es más fuerte. Hacen una reunión de junta directiva y allí establecen una agenda de 2 o 3 semanas en las cuales buscan estudiar el entorno. Los gerentes ponen a sus, digámoslo así, a su junta directiva, que son, digámoslo, sus jefes, pero que son los inversionistas y que necesitan dar la pauta, los ponen en la tarea de, bueno, ayúdenme a analizar el entorno, utilicen estas herramientas, miremos cómo entendemos el entorno y también cómo entendemos nuestra organización, cómo hacemos un benchmarking, cómo nos calculamos en nuestra capacidad interna. Y para ello se utiliza entonces la herramienta de referenciación competitiva o benchmarking, en la que elijo un referente interno o externo en el que me pueda basar, que tenga indicadores claros para poder calcular mi eficiencia y mi eficacia frente a un referente. Así entonces luego puedo identificar qué brechas existen y cómo puedo mejorar,
y entiendo ya cuáles son mis fortalezas y mis debilidades frente a un referente objetivo. No porque yo diga, no, es que mi personal es mi mayor fortaleza. Oiga, pero usted se está comparando contra una organización que haga un oficio similar al suyo, y cuál es la cualificación del personal de allá, qué elementos tiene usted para cotejar, comparar el proceso de talento humano, lo que es el reclutamiento, la selección, la permanencia, la carrera. Usted tiene cómo compararlo. Si no, no podemos hablar de una fortaleza, no podemos hablar de una debilidad si no tenemos elementos. Todo eso provee elementos para que lleguen a la matriz DOFA, que es la matriz que no se llena solamente con ideas. Uno de los casos que ustedes van a encontrar mucho en las organizaciones es que a veces esa matriz DOFA se le ahorran todo lo anterior y llegan acá solamente porque la junta directiva se sentó y creyó que estos eran fortalezas, estas debilidades, estas oportunidades y estas amenazas. Eso es de los errores más frecuentes que van a encontrar en la planeación estratégica, y van a entender por qué muchas veces eso condena al fracaso a nuestras organizaciones, porque no hay disciplina, no hay rigurosidad en la búsqueda de referentes externos, en el análisis externo y en el análisis interno para comparar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Entonces, en esa medida se llega hasta acá, y luego de llegar hasta allí hay que hacer unos cruces. O sea, no es solamente, ya tenemos nuestra matriz DOFA, ya hicimos el trabajo. No, viene ahí la mitad del trabajo. La otra mitad es hacer los cruces para definir las estrategias. ¿Cómo cruzo yo mis fortalezas contra las oportunidades? O sea, ¿cómo puedo aprovechar, que se llama el análisis SO, cómo puedo aprovechar mis fortalezas para alcanzar esas oportunidades que está brindando el entorno? Miren que es un análisis de lo interno con lo externo, fortaleza con oportunidad. ¿Cuál es el análisis de mis fortalezas contra las amenazas que está advirtiendo el entorno? ¿Cómo puedo convertir una amenaza en una, digámoslo así, oportunidad? ¿O cómo puedo blindarme? Porque no puedo evitarla, pero cómo puedo blindarme para mitigar su efecto. Entonces, allí vienen unos análisis que son los que darán realmente origen a lo que se denominan estrategias. Cuando yo ya sé en ese océano rojo, porque este modelo tradicional de la ventaja competitiva es para océanos rojos, yo ya entro en la implementación, ya defino las estrategias y las pongo acá dentro de lo que son las perspectivas del Balance Scorecard, y las convierto en perspectivas de objetivos estratégicos para cada una de ellas. Y en la medida en que las convierto en objetivos, les defino indicadores, metas, presupuesto, estímulos y responsables. Esto me permite a mí gerenciar la estrategia tradicional. Miren que no es algo sencillo, es algo que requiere pasar de la DOFA tradicional, que es lo que creen la mayoría de gerentes y la mayoría de juntas directivas que hay que hacer, y es superar eso para llegar a estructurar la gerencia, como luego de analizar unos objetivos estratégicos yo puedo empezar a gestionar el alcance, pero fragmentado en lo que se denominan las perspectivas del Balance Scorecard. En esa medida, entonces, hay una herramienta que se puede utilizar, que es el PMI, que tiene un documento que es PMBOK, y ese documento referente es el que nos permite como revisar o estructurar todo esto a partir de programas, proyectos, iniciativas y acciones que también se les va a hacer seguimiento y que van a ser el elemento básico para hacerle seguimiento a nuestro Balance Scorecard. Entonces, a través de un esquema de proyectos, el Project Management Institute es como la organización a nivel mundial que define las políticas de las mejores prácticas de gerencia de proyectos, y en esa medida nos da elementos para que podamos llevar a cabo la gerencia o el seguimiento de nuestro Balance Scorecard.
cotejar entonces ese seguimiento con el avance en el logro de los objetivos estratégicos y evaluarnos frente a la competencia. Hemos mejorado, hemos ganado más participación en el mercado. Ese es el modelo tradicional, un modelo que está diseñado para empresas que luchan en la estrategia del océano rojo. Yo no busco una ventaja competitiva radical, sino busco un filón de diferenciación que me permita mantenerme en un mercado y me permita garantizar una participación de la torta de ingresos de ese mercado. Finalmente tenemos entonces el modelo de prospectiva de escenarios estratégicos, el que realmente muy poco se utiliza en el mundo por lo costoso. O sea, si no es suficiente ver de pronto los costos que implica, y lo hablábamos en una de las sesiones, más o menos un estudio real de análisis estratégico con alta rigurosidad puede estar costando 200, 300 millones de pesos para una organización mediana. Un estudio de prospectiva de escenarios estratégicos puede costar 500, 600 millones de pesos por la complejidad también de lo que es su modelo de pares. Entonces la formulación es la misma, proviene de los elementos fundamentales de la organización, que son su misión, su visión, sus valores, lo que sean las intenciones de sus inversionistas, clientes, proveedores y sociedad y Estado como stakeholders, como partes interesadas en que a la empresa le vaya bien, y en esa medida entonces el análisis prospectivo implica definir un panel de expertos. Ese panel de expertos son personas que tengan conocimiento adquirido y sean referentes en el negocio específico, en el producto o servicio que yo manejo, en la tecnología que está alrededor de ese producto o servicio, en la economía, en la forma como se mueve ese modelo económico alrededor de ese mercado especial, en mercadeo, en la forma como se mercadea el producto, en la forma como se hace el marketing, el posicionamiento del producto o servicio, en políticas, en tendencias. Es decir, tengo que establecer equipos variados que van entre 3 y 6 personas como equipo primario y entre 6 y 15 personas como equipo amplio. Entonces, cuando yo establezco estos paneles de expertos, lo que hago es definir un enfoque y decirles, bueno, vamos a imaginarnos unos escenarios, bien sea para mi producto, para los consumidores, para el mercado, y hay que definir un marco temporal, una ventana de observación. Hay una empresa referente en esto que se llama Horizont. Ellos hacen unos estudios para educación, hacen unos estudios de prospectiva para el tema de tecnología, el uso de tecnología en diferentes áreas de la comunicación. Entonces ellos lo que hacen es marcar una ventana, primero qué pasará en un año, qué pasará en 3 años, qué pasará en 5 años, y mantienen actualizando cada 2 años sus estudios. Son enfoques muy interesantes los que aparecen, y aparecen es de esto que llaman el método Delphi, con estos expertos a través de los cuales se hace un despliegue de escenarios iniciales y se evalúan esos escenarios y luego se depuran. Esos mismos expertos hay que reunirlos, son personas altamente costosas que por una hora de asesoría pueden estar cobrando 300.000 pesos, 400.000 pesos, por lo tanto hay que ser muy efectivos en el manejo de lo que sería la metodología, de lo que sería el espacio para extraer su conocimiento, para extraer sus diálogos. Luego de ese despliegue de escenarios hay que hacer un mecanismo de condicionamiento. Si ese escenario que define usted se da, ¿qué probabilidad existe de que se dé este escenario? Y luego la probabilidad de que se dé el escenario de otra persona que dijo que iba a pasar esto en el mercado, y la probabilidad de que se dé su escenario. Es decir, condicionar el escenario de uno de ellos con otro, y eso es subjetivo y hay que cruzar esas subjetividades. ¿Qué probabilidad existe de que lo que usted dijo
suceda cuando lo que yo dije también suceda, o de que suceda lo que yo dije, ¿cierto? Eso se ingresa en una matriz de R o de StarGraphic que se llama matriz de impacto cruzado. Esa matriz nos permite entrar a un modelo estadístico después de calcular estas probabilidades, que me permite evaluar la probabilidad de aparición de otros escenarios, y en esa aparición de sus escenarios me permite luego hacer unos paneles de validación. O sea, no solamente es lo que me arroje la matriz de impacto cruzado estadística, sino cómo entiendo yo que eso pueda pasar, y no solo yo, o sea, cómo lo entiende este panel de expertos, este grupo primario que es el depurador. O sea, este grupo amplio es el que genera las grandes ideas, pero este grupo primario es el que les dice esto es desproporcionado, esto está por fuera de lo posible. Este grupo primario es como el que castra las ideas, y en esa medida entonces luego se define cuál es el escenario final. Y ante ese escenario final, que es el más probable y es el que va a pasar, se establece unas acciones para responder a él. Cómo establecemos un plan de ejecución para que nos vaya bien como empresa, siendo que ese va a ser el escenario a 5 años, y cómo aplicamos otra vez el PMI, que es el esquema de gerencia por proyectos, y cómo gerenciamos las iniciativas para poder responder ante ese escenario probable. Porque luego de haber consultado con estos expertos, de haberlos puesto a hacer los condicionamientos de escenarios, de que ellos analicen, busquen información, la crucen, hagan reuniones, hagan sesiones, cómo establecer entonces un plan de acción para llegar a ese escenario probable. Y ya luego de llegar pues como a implementar un esquema de proyectos allí, hacer el control de proyectos que se hace y la verificación contra el escenario elegido, si realmente estamos conduciendo la organización hacia ese escenario y si los mecanismos nos hacen diferenciarnos lo suficiente para conducir en el largo plazo el sostenimiento de la organización. En esencia, entonces, estos son los temas que definen el curso. Se darán cuenta que en la evaluación, la gerencia, siempre está el Balance Scorecard como una alternativa posible. Todo esto puede pasarse a impactos financieros, impactos en clientes, impactos en procesos internos, impactos en aprendizaje y desarrollo. Y cuando podemos hacer eso con cualquier forma de planeación estratégica y llevar esos objetivos estratégicos a ese despliegue, podremos gerenciarlos de forma adecuada. Entonces, este es pues como la compilación para esta semana. Ya les envié a sus correos pues este resumen, este mapa, para que lo revisen. Para la otra semana entonces haremos la última sesión del curso para preparar ya lo que sería la completitud de las evaluaciones. Ya les envío un video explicándoles los plazos nuevos que tenemos para el ingreso de estas evaluaciones, y ya es voluntario como ustedes definan si presentar hasta el 80%. De esa manera vamos a trabajar y ustedes definen si presentar el examen final, ¿cierto? O sea, hasta el 80% sería atendiendo a la circular que tenemos y a las indicaciones del Consejo Académico, y es voluntario ya quienes quieran realizar su parcial final. Entonces, espero que me escriban sus dudas, sus observaciones al respecto. Aquí están en este mapa pues también las actividades que hemos puesto, y ya ustedes definen entonces si dar cumplimiento a ellas en el marco de las condiciones que hay para terminar el semestre. Listo. Quedamos así. Espero que les vaya muy bien, que disfruten esta semana. Este pues es el video con el cual espero este lunes 14 pues ya hoy estoy grabando hoy 12, pero esto es para que aparezca el lunes. Será el video para que ustedes trabajen esta semana
y nos vemos el 21, que sería el lunes de la próxima semana. El lunes de la próxima semana nos vemos para activar diálogos, me traen sus dudas al respecto, me hacen sus observaciones y recuerden pues que estamos para generar un diálogo constructivo, un diálogo académico. 30 minutos. Perfecto. Así quedamos. Un abrazo, feliz semana, que estén muy bien.